Colosenses capítulo 3 y quiero primero mostrar un poquito ahí en Colosenses antes de leer porque hicimos un cambio esta mañana en el programa, porque tiene una base bíblica el cambio del programa esta mañana. Colosenses capítulo 3. Bueno, vamos a leer un poco antes del capítulo 3, como les dije, y enseguida vamos, los que tienen la hojita de la semana pasada la van a sacar, los demás enseguida les entrego la hojita. Y quiero mostrarles una cosa muy preciosa en esta escritura antes de empezar, y es que ustedes notan que cuando nuestro Señor en el capítulo 3 verso 5 nos dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y nos da esas listas de cosas con las que luchamos todos en el corazón. Y bueno, y termina esas listas. Y siempre cuando llega al final de esa parte, en el verso 11, y después del 12 adelante, que hablaremos la próxima semana de ese precioso texto, concluye en la iglesia cristiana. Que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, a la que fueron llamados en un solo cuerpo. Y que la palabra de Cristo habite, y esa es la palabra que se cultiva en la iglesia, en la enseñanza, en el canto, en el servicio. Y que nuestra lucha personal encuentra eco en la comunidad de la fe, y que en la comunidad de la fe podemos entonces apoyarnos los unos a los otros. La iglesia existe para quienes somos adictos al pecado. Y estamos en este precioso y maravilloso proceso de transformación que nos da el Señor Jesucristo. Entonces en la iglesia nos encontramos los que por la conversación interior del Espíritu Santo estamos siendo transformados. Entonces la iglesia no es el lugar donde venimos a exhibirnos quiénes somos mejores, sino por el contrario, donde venimos a desnudarnos de esas cosas que nos avergüenzan y buscamos ayuda. Entonces, ¿por qué el cambio hoy en el programa? Pues hicimos ofrendas y anuncios antes, que no es lo acostumbrado, porque queremos concluir hoy orando los unos por los otros. Y un grupo hermoso de la congregación que se ha estado capacitando en la consejería bíblica, al final ellos van a venir aquí al frente a orar por nosotros. Entonces, un poco te quiero mostrar el panorama antes. Vamos a llegar al final a pedirte que permitas, hermanos, orar por ti. Todos luchamos y venimos a apoyarnos los unos a los otros. Hasta ahí pues les explico un poquito por qué hoy vamos a concluir nuestro servicio diferente. Ustedes lo van a disfrutar más, porque el primer servicio somos menos personas, entonces es un poco más fácil, para más tiempo y demás. Les explico eso entonces. Vamos a leer la palabra de nuevo en el capítulo 2, verso 20, hasta el capítulo 3, verso 11. Vamos a continuar con la enseñanza de la semana pasada que respondió a la pregunta: ¿qué es la mortificación cristiana? Y mientras vamos leyendo, ustedes van a recibir hojitas. Los que no tuvieron la hojita la semana pasada, las hermanas les van a facilitar esa hojita, porque la semana pasada nos quedamos en la primera parte viendo un gráfico. Y si me pasan ese gráfico antes de la lectura, les agradezco. Cómo es que en la vida cristiana opera la redención de Cristo. La redención de Cristo se da en tres grandes momentos, si se quiere decir así, de la vida. En un primer encuentro, cuando venimos a Cristo y Él trata con nuestro pasado y con la realidad de nuestra culpa real y nuestra vergüenza ante un Dios santo que con su ira justa y santa nos ha condenado por su justicia. Pero Cristo muere en nuestro lugar, perdona nuestros pecados. Por eso es tan importante siempre adorar a Cristo por su perdón. Pero el Evangelio también nos trae la redención de Cristo a la redención presente. Estamos todos los días siendo restaurados. Esa restauración no terminará. Hasta el último día de nuestras vidas el Espíritu Santo tendrá agenda de transformación. Y muchas de las cosas extraordinarias de la entrega de la salvación se verán en la glorificación. Y un verdadero cristiano anhela la venida del Señor Jesucristo. Eso se los digo yo, que he conocido
ancianos cristianos, que son una maravilla de testimonio de la fe, porque uno nota que el cristiano, a medida que pasan los años, más anhela ir con el Señor, más anhela que se venga la realización del reino de Dios, más anhela que todo esto pase, y como San Pablo quisiera estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor. Y el verdadero cristiano piensa que la mejor noticia que le podría pasar esta semana es pasar a la presencia del Señor, ¿verdad? Y claro, porque la redención tiene unos componentes futuros, extraordinarios, no solo para nosotros, sino para toda la comunidad del reino de Dios. Bueno, ese gráfico quiero que esté en su mente. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, verso 20, dice así la palabra del Señor. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Ese es el punto, ¿no? Y Pablo dice: ¿qué hace el cristiano con esa naturaleza pecaminosa? Porque dice, esos ritualismos y esos misticismos y esos legalismos, nada pueden con eso. Ya que han resucitado, capítulo 3, verso 1, con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, ahí viene nuestra frase que vimos desde la semana pasada: hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Nos da una lista de 5 cosas: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto. Y nos da una lista también, la segunda lista de 5 cosas: enojo, ira, malicia, calumnia, que podría ser blasfemia, insultos, y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en el conocimiento de imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Señor, bendícenos esta mañana en poder entrar en esta escritura preciosa, llena de herramientas del reino de Dios para nuestra transformación, especialmente este año que decimos familia e iglesia transformadas por la palabra de Dios. ¿Cómo es que tu espada viene hacia nosotros? Al principio nos incomoda muchísimo porque nos descubre, nos señala, nos pone un espejo que revela nuestra fealdad. No nos deja quedarnos en los lugares comunes de buenas obras, buenas intenciones, deseos religiosos. Pero después de incomodarnos así, nos lleva a tu palabra santa, que es espada del Espíritu, a beber de las riquezas que hay en Cristo. A ver que si miramos hacia arriba vemos más. A ver que si concentramos nuestra atención en Cristo, obtenemos más, disfrutamos más. Al ver que si nuestra vida llega a estar escondida en Cristo, la gloria de la persona de Jesús se manifiesta en nosotros.
cómo eso se aplica a nuestras realidades cotidianas, a nuestras luchas con este genio difícil, a nuestras luchas con la tentación tan amarga, a las luchas con las relaciones interpersonales, que cada vez por nosotros y por los otros se hace difícil, a nuestras luchas en esta ciudad donde hay tanta corrupción y maldad, donde las noticias que nos llegan todos los días disparan dentro de nosotros tanto malestar y tanta ira y tanta bronca contra políticos, funcionarios, porque aún con lo que se descubre nos hace sospechar que hay mucho más que no se ha descubierto. Ten misericordia de nosotros, que somos tu pueblo, este pueblo al que venimos a ayudarnos los unos a los otros a crecer en el amor de Jesús. Ven, Señor Jesús. Amén. Bueno, quiero comenzar a modo de introducción con una definición de hacer morir, porque es que es evidente en este texto que hacer morir no es matar en el sentido literal. No nos está pidiendo el Evangelio que una vez aceptamos a Cristo en nuestro corazón nos pegamos un tiro, porque enfrentamos la realidad de la lucha con nuestra naturaleza carnal, débil, terrenal, pecaminosa, como nos enseña este pasaje. Nos da un anuncio del Evangelio que es un baldado de agua fría, porque es que usted llegó a la iglesia y llegó al Evangelio y pensó, se acabaron mis problemas, no voy a volver a sentir tentación, este genio agreste, indomable, no me va a poder más porque yo ya estoy en Cristo. Y recuerden que yo les hablaba de la luna de miel, entonces la luna de miel la cosa más o menos funcionó así, pero si regresamos de la luna de miel y nos encontramos con que el animal seguía ahí. Y claro, no era sino despichar los botones que fueran y salió a flote ese genio, esa tentación. ¿Qué hacemos los cristianos con eso? Entonces nos dice el texto, hay que hacer morir. Y nos ha dado todas las herramientas para hacer morir, pero es claro que no se refiere a una muerte literal. Es claro que no se refiere a la flagelación de nuestro cuerpo, a mientras entonces en una cárcel y no tenga amigos y no haga nada y no coma nada y no vea nada. No. ¿De qué se trata, por favor? Entonces voy a empezar se me ha ocurrido así, pues estudiando las escrituras. Yo creo que la palabra acertada sería inhabilitar. Inhabilitar. A ver, les voy a decir un ejemplo, a ver si ahí introducimos y después les voy a compartir las 8 cositas que encuentro en esta escritura sobre qué es esto de hacer morir o inhabilitar la carne. Yo en mi casa tenía TV cable. Ahí nosotros hemos tenido pues en mi casa la disciplina de no tener televisores en los cuartos. Eso desde que nos casamos, así se lo aconsejo a los que se van a casar. No está en la Biblia, pero digamos que es una decisión que tomamos. Los televisores están en un lugar donde todos vemos televisor y hay que negociar y discutir qué se ve y hablar de lo que se ve. Entonces lo ponemos en la sala, un solo televisor en la sala, no hay televisor en los cuartos. No estoy diciendo pues que usted lo tiene en los cuartos, en el cuarto, no sé, usted tome sus decisiones, pero nuestro está, sigue ahí, él sigue ahí. Pero yo me di cuenta que vemos muy poco televisor. Entonces, por un lado, yo olvidé, aquí hay dos problemas. Estoy pagando por una cosa que no estoy usando y eso es mala mayordomía. Esa plata yo la puedo usar para la obra misionera, para otro servicio cristiano, para el beneficio de mi familia. Entonces aquí hay algo que no estoy administrando bien. Entonces, pero por otro lado, aunque a mi esposa no le gusta ver televisión, a mí me fascina ver televisión. Yo soy de los que veo y lo que más me gusta de la televisión son los comerciales. Yo no sé, con unos peleo. ¿Y cómo es que hacen ese comercial? Con otro me parece fascinante. ¿Cómo logran llegar a ese concepto, a comunicarlo? Porque a mí mi pasión es la comunicación, sobre todo la comunicación del Evangelio, pero eso es comunicación. ¿Cómo logran llamar la atención así? Unos pocos segundos. Entonces yo puedo pasar horas viendo televisión. Y les confieso, a veces veo cosas que no debo ver. Películas de terror o con contenidos que no debe ver. Entonces yo tomé la decisión de llamar a la compañía servidora de
del TV Cable y decirle lo voy a cancelar. Claro, ellos cuando tú le dices lo voy a cancelar, te ofrecen el cielo y la tierra y te preguntan hasta por la abuelita. Es decir, se vuelven la gente más querida del mundo. Yo creo que si alguien quiere encontrar a alguien que lo escuche y que lo estimule, debería llamar a cualquiera de esas compañías a cancelar un servicio, porque te digo, qué forma de tratar al señor, cuenten y cómo está. No, yo no quiero cancelar. Y bueno, no es tan fácil adquirir el servicio como cancelar. Ustedes ya saben cómo es el truco, ¿no? Pero bueno, finalmente no logré cancelar. Cancelé el servicio. Y bueno, pensé que iba a tener después de eso los canales nacionales, porque hay unos noticieros que me gusta ver. Y no, eso no ha funcionado casi. Y compré el famoso aparatito ese que para que caiga, tampoco funciona muy bien, pero bueno, ahí me quedé sin eso. Al principio me costó. Porque a mí me gusta en la noche especialmente llegar, tirarme ahí en la sala, a veces en el suelo, y a veces pasan horas. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo no destruí el televisor. Yo no me fui como el Quijote Lancerristre contra todo el televisor del mundo y creé una cruzada en contra de uno. Sencillamente lo inhabilité. Ahí está. De hecho, yo podría volver a llamar a la compañía. Y creo que en 5 segundos tendría el servicio, porque eso sí, para ay sí, ¿no? Pero lo inhabilité. Creo que a eso se refiere San Pablo, cuando a los creyentes en Cristo nos dice, haga morir. Y hoy vamos a terminar orando con la pregunta, ¿qué es lo que se debe inhabilitar en tu vida? ¿Qué es lo que Dios está inhabilitando? Cortando la señal, cortando ese servicio. Al principio es más difícil, claro. Con los días uno ya se va acostumbrando, ya está bien acostumbrado a llegar y no hay televisión, ya ni me provoca porque se ve tan mal, pues pocas canales que cogen. Ya me dedico más a conversar con mi esposa, a hacer otra cosa, leer, pues para leer un poco más. Y bueno, para que se rían, mi esposa y yo a veces encontramos que es muy divertido ver los videos de la música para planchar. Entonces en la cosita esa ponemos los videos de la música para planchar. Entonces es fascinante ver la tormenta, los pasteles verdes, los ángeles negros, los terrícolas. Bueno, los que son viejitos saben a qué me refiero. Porque los que oímos esas canciones y nunca vimos los cantantes, en esa época no había casi videos, pero ahora ya se pueden ver. Entonces bueno, eso lo disfrutamos mi esposa y yo. Pues para que no piensen que yo llego nada más allá, pues, pero sí. ¿Cómo les parece el ejemplo? ¿Más o menos? Esa es solo la introducción. Ahora vamos a la hojita y yo les voy a mostrar 8 cosas en este texto. ¿Qué implica esto de mortificar la carne? Cortar los servicios, inhabilitar. El primer punto es conservarte en la ruta, no volver atrás al dominio de la oscuridad en la cual vivías antes. Noten que en el verso número 7 les dice que ellos practicaron esas cosas en otro tiempo cuando vivían en ellas. Ahora, aquí hay una observación muy importante para el estudiante de la Biblia. ¿Ellos practicaban estas cosas todavía o no? El texto está diciendo claramente que antes las practicaban. Pero si antes las practicaban y hoy en día no las practicaban, ¿para qué les menciona la lista? Mi interpretación es que antes las practicaban y ahora también. La diferencia que él quiere hacer es que antes vivían por ellas. Es el caso de la persona que jugaba fútbol todos los días. Entonces su esposa dice, no, él vive jugando fútbol. ¿Han escuchado eso? Ese vive jugando fútbol. ¿Qué quiere decir vive jugando fútbol? Que juega permanentemente fútbol. Los que jugamos hoy en día cada mes por ahí en una finca con unos amigos, los muchachos, y ya los muchachos lo avergüenzan a uno jugando fútbol, pero uno se pega sus picaditos y eso jugando fútbol por ahí de vez en cuando. Uno no dice, yo vivo jugando fútbol. Uno dice, esporádicamente. Yo creo que eso es lo que pasaba. Ellos tenían esto como estilo de vida antes, pero ahora de vez en cuando se daban sus escapaditas.
sus canitas al aire. Okay, este es el punto. La palabra es escarmentar. ¿Qué es escarmentar? Es que cuando usted metió el alambrito de niño en el toma corriente de la electricidad, a usted le pegó su buen brinco, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes volvieron a meter el alambrito? Yo no sé, pues, yo no sé. Tiene uno que ser muy bruto, pero a mí me pasó 2 veces, o sea que yo soy medio bruto, pero la tercera no llegó. ¿Sí? Escarmentó. Entonces, un poco es no volver atrás, es lo que Él nos está diciendo. No vuelvan al estilo de vida depresivo, de soledad, de inculpación, de dolor, de vergüenza que tenían antes y que era producto precisamente de estar ofendiendo al Señor. Segundo punto. Miren que los versos 1 al 4 hablan de eso, de poner la mira y de buscar las cosas de arriba y de concentrar toda tu ambición y anhelo en Cristo. Muy importante. Concentra tu atención y tu anhelo en la persona de Jesús. El verso número 4 es con frecuencia mal interpretado. La mayoría de lectores, al no leer este texto en el ambiente de la carta de Pablo y en el ambiente de Colosenses, piensan que se está refiriendo al futuro. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados. Y casi todo el mundo piensa, eso va a ser cuando venga el Señor en las nubes y seremos arrebatados en el cielo y entraremos cielos nuevos, tierra nueva donde mora la justicia. Eso va a ser maravilloso. Yo no espero ese día, pero este texto creo que no se refiere a eso. Este texto se refiere a la cotidianidad. Cuando concentras tu atención en la persona de Cristo, cuando tu corazón es guardado por Cristo, cuando tu vida está invadida y habitada por la palabra de Cristo, cuando Cristo es tu primer amor, tus ojos brillan. La gente te ve más bello, te ve más bella, porque estás llegando a ser la verdadera persona que Dios creó y se manifiesta la gloria de Dios. Entonces creo que ese texto se refiere al día de hoy, y esto es morir. Concentrar toda mi ambición y mi anhelo en la persona de mi Señor Jesucristo. Ahora les voy a mostrar un aspecto de eso y vamos a ver el tiempo. Miren por favor que la lista del verso 5 contiene 5 cosas. La lista del verso 5 termina en malos deseos y avaricia. Las 2 palabras se usan en el Nuevo Testamento para señalar el 10º mandamiento. Y ya los que quieran, miren en nuestra página, encontrarán una serie que hicimos del 10º mandamiento. Pongan atención especial a la explicación del 10º mandamiento. El 10º mandamiento es no codiciar. Y el 10º mandamiento hace empalme con el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo que él está mostrando aquí es, el problema no está en la inmoralidad sexual, las impurezas, las bajas pasiones, sino en que esas cosas construyen idolatría en tu vida. Entonces, hacer morir es dejar que Cristo sea central para tu vida, que sea tu primer amor. Número 2. Comprometerte a honrar la santidad de Dios resistiéndote a adorar otra cosa o persona. Resistir a adorar otra cosa o persona. Quiero mostrarles en el verso número 6 que les recuerda que Dios es bueno, pero que Dios también es bravo y que Dios trae castigo por estas cosas. La palabra castigo en el verso número 6 es la misma palabra ira. Si tienen la Reina Valera, dice por estas cosas viene la ira de Dios. Es interesante porque en la lista siguiente va a mencionar ira.
Y le da una impresión de que esa forma de ira que trae castigo solo le corresponde a Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. Hay un aspecto de castigo por la maldad humana que está reservada solo para Dios. Y en este punto es el castigo que viene de Dios a causa de que esas cosas que he dicho en la primera lista del verso 5 llevan a la idolatría. Dios no odia nada tanto como la idolatría, porque Dios odia el mal. No podría ser bueno Dios si no odiara el mal. Dios rechaza con toda la fuerza de su santidad el mal. Y aquí la peor cosa que Dios rechaza, y es la idolatría. No daré mi gloria a otro. Dios es celoso con su nombre. De modo que cuando tú te postras ante el altar del dinero, del sexo, de la vanidad, del resentimiento, de los ídolos de este mundo, estás haciendo la cosa que más rechaza la santidad y la bondad de Dios, que es idolatría. La idolatría se puede ver en dos niveles. Hay un nivel mucho más evidente y que casi todo el mundo acepta, hay otro que es un poco más sutil y nos cuesta interpretar. El primer nivel de la idolatría es poner en el lugar de Dios otra cosa. ¿Les parece bien esa definición? Es decir, ahí está lo que a mí me llena, plata. Ahí está lo que a mí me llena, un título académico. Ahí está lo que a mí me llena, una esposa, un esposo. Ahí está lo que a mí me llena, la familia que toda la vida soñé tener. Te pones en ese lugar donde solo debe ir Dios. Porque todas esas otras cosas se pueden ir, y se pueden ir así. Pero hay otra forma más sutil, si me permiten, más cristiana. Y es usar a Dios para poner algo ahí. Ese es más sutil. Porque en esta forma yo digo, no, ese trabajo, si Dios quiere. Ese trabajo para poder ayudar a la obra. Entonces, si gano esa plata de esa multinacional, ay, mi diezmo sí va a ser muy bueno para la obra del Señor. Entonces, como que estás usando a Dios para volverte Dios. Eso no es sutil. Y por eso la expresión es hacer morir. Hacer morir es comprometerte a abandonar, a honrar la santidad de Dios, resistiéndote a adorar otra cosa o persona. Y aquí yo debo decir algo. ¿Por qué San Pablo decide usar esta metáfora de la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué no usa otra cosa? Otra cosa de pronto como más elegante, porque es por favor, en tiempos de violencia, de tanta intolerancia racial y étnica. ¿Por qué porque pones una metáfora, San Pablo, tan radical? Y yo creo que el asunto es, no esperes a que te guste. ¿Sí? No esperes a que la santidad que Dios está formando en tu corazón te va a gustar, por lo menos al principio. No esperes que te va a gustar. ¿Sí? Es como la vida devocional. Mire, si yo les digo, empieza a tener vida devocional, madruga a las 5 de la mañana, leer palabra y a orar y estar con el Señor para comenzar tu día con el Señor. Mira, a las 4:30 de la mañana la cama va a ser la más deliciosa que hay en este mundo. No esperes que se te va a disparar por dentro. Ay, de repente me invadieron unos sentimientos, como en la novela Pero sigo siendo el rey, que se les cruzaban los sentimientos. Y entonces de repente tenía los sentimientos que nunca había tenido. Bueno, eso pronto pasará en la luna de miel. Pero esto es guerra. Y es guerra contra ti mismo. Por eso en el cuarto punto es esto: abandonar cosas por una pasión mayor. Porque miren, en el verso número 8, porque viene este tema de las listas, no, pero ahora
abandonen también todo esto. Ese también. Ese también nos dice que abandonar es hacer morir. Y abandonar tiene dos acepciones, y esta es la primera que comparto en el numeral 4, abandonar una cosa por una pasión mayor. La palabra abandonar se usa varias veces en el Nuevo Testamento, pero un lugar muy interesante es en el testimonio del mismo Pablo, que nos escribe aquí. Recuerdan que Pablo participó en el asesinato de Esteban, que ustedes no conocen la historia de San Pablo. Él al principio persiguió a la iglesia y contó, toda la vida contó, y uno se pregunta por qué lo contaba tanto. Él fue marcado por eso, y entonces él cuenta que los que fueron a apedrear a Esteban abandonaron sus túnicas a los pies de un joven llamado Saulo. Él en esa época se llamaba Saulo. Esa palabra abandonaron las vestiduras. Esa palabra indica varias cosas. Una tiene que ver con las vestiduras, porque la túnica en aquella época era, en muchos casos, era la cobija, era como es decir, el vestido cumplía más funciones de lo que cumple hoy en día. Ellos no tenían varias piezas, básicamente había una gran túnica encima, y eso era tan importante y era muy costoso. Pero aquí está diciendo, abandonaron sus túnicas porque tenían tanta rabia para ir a matar a Esteban. Y este es el punto. A causa de una pasión mayor, tú abandonas cosas. Yo les digo, por ejemplo, a los recién casados, ahí en el altar, a veces me quieren apedrear por eso también, pues yo les digo, se lo dije el lunes a una pareja que le ministré, honrando pues al Señor y solemnizando esta boda. Ustedes vienen aquí a este altar a renunciar a su soltería. Y miré a los ojos al tipo y le dije, y tú también estás renunciando, porque los hombres dicen que la que se casa es la mujer. Y dije, no, señor. Los dos están renunciando a vivir como un individuo. Ahora van a vivir en una comunidad que se llama matrimonio, y las decisiones las toman en conjunto. Y no, es que esa es mi plata. No, señor, usted ya no tiene plata. Todo lo que usted gane es de los dos. Y habrá de tomarse decisiones en la comunidad del matrimonio. Tienes una pasión mayor que se llama matrimonio, un ministerio matrimonial, que te hace abandonar. Siempre para tomar una cosa tienes que abandonar otra. Tienes esta pasión maravillosa de ser formado en Cristo Jesús. Vas a tener que morir. Tú no viniste al cristianismo solo a sumar. Qué lindo. Sigo viviendo como soltero, y ahora además de eso tengo una señorita que ahí está durmiéndole con él y haciéndole su desayuno y presentándole en sociedad y aguantándoselo. A ver. ¿Es esto una nueva vida o no? Si es esto una nueva vida, habrás de abandonar. Y el texto es clarito. Pero ahora, abandonen también. Número 5. Desprenderse de lo que estorba y pesa para llegar a la meta de ser como Jesús. Es porque en Hebreos capítulo 2, el famoso y precioso texto de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, entonces despojémonos de todo peso y del pecado. Esa palabra es la misma que se usa ahí para hablar de qué es morir. Es desprenderse de cosas que estorban. Si el celular te estorba, bótalo. Si la televisión te estorba, bótalo. Si el novio te estorba, bótalo. Si el trabajo te estorba, bótalo. Es hacer morir, desprenderte. Bueno, en el texto de Hebreos es claro que está usando, yo creo, dos metáforas. Hay una más evidente, es la metáfora del atleta que corre con paciencia la carrera, y eso lo sabe muy bien el atleta. La ropa, no, ellos no van con relojes. ¿Usted ha visto a uno de estos competidores en los olímpicos andando con el celular? Y deben tener plata por un celular, piensa que no la tiene. Este hombre que es tan capaz, ¿no? Ese jardinero extraordinario, ¿no? Con nuestra querida Catherine. Es decir, ¿usted ha visto corriendo con el celular? No,
Hay cosas que no se pueden llevar. ¿De qué te desprendes tú para seguir a Cristo? ¿Qué es lo que Dios está inhabilitando ahora? Bueno, la segunda acepción de la palabra, y creo que también está en Hebreos, es la del barco. Y Pablo precisamente lo vivió en Hechos 27. El barco. Que ante la tormenta, cuando el barco es envuelto en aquella tormenta en alta mar, yo estuve en una cosita una vez, pero eso no fue nada, porque es lo que describen estos naufragios. Imagínese usted en medio de la noche y eso zarandeándose y agua por todos los lados, eso debe ser aterrorizador. Una de las medidas que se toman, depende del barco, de las circunstancias, ya lo sabrán los marineros, es el tema de... Aquí estoy inhabilitando mi celular porque me mojo. Está dando el mensaje el Señor. Uno puede predicar sin que el Señor le aplique el sermón. Bueno, en esos barcos tienen que empezar a echar la carga al mar para aligerar el barco. ¿Entienden esa metáfora? Tú estás cruzando por este mar de la vida con Cristo. Él tiene la meta clara de hacia dónde te va a llevar. La meta es tan gloriosa que no importa lo que tengas que sacar afuera del barco. Esa es la idea, desprenderte de lo que estorba y pesa para llegar a la meta de ser como ellos. Número 6. Dejar que tu concentración en Cristo enfrente tus hábitos mentales. Aquí me gustaría quedarme porque este tema de hábitos mentales es una cosa maravillosa que el Señor me está enseñando. Y bueno, seguramente se los enseñaré todavía un poco más porque me está enseñando el Señor unas cosas sobre esto. ¿Cuáles son tus hábitos mentales, por Dios? ¿Cuáles son? Mira, voy a poner ejemplos, porque esto no se entiende sin ejemplos. Uno va por la calle y ve a una muchacha bien hermosa, bien vestidita, hermosa, de esa belleza de la mujer que es tan linda en nuestra tierra, y ve que va de la mano como su pareja, un viejito bien feito, un macharradito. Y usted no piensa, uy, qué tan puro debe ser ese corazón de la muchacha, que no mira para nada, ni la edad, ni la apariencia mexicana, no le dice, cuánta plata tendrá ese viejo. ¿Sí o no? Es decir, tu mente está programada para ciertas cosas. Déjeme mostrarle esto en el texto, porque en el texto se ve claramente, especialmente en el verso 8. Quisiera mostrárselo en la lista del 5 porque hay que comparar estas dos listas. La primera lista va desde las prácticas inmorales al corazón. La segunda lista va del corazón a la lengua. Enojo, ira, eso nadie lo ve. Malicia, calumnia, de pronto, calumnias, insultos, blasfemias, alguien de pronto eso ya lo ve, pero lenguaje obsceno, eso ya todo el mundo lo escucha. ¿Cómo es tu forma de pensar que llega a moldear? Porque entonces ya tu hábito mental de pensar, esa mujer tan espectacular con ese viejito, tú no te aguantas las ganas y llegas a la casa a contarle al primero que encuentres. Imagínate lo que viene acá. Ay, esa muchacha, ¿te acordás que la vimos el otro día? Y esa muchacha tan hermosa, pero mira con quién cogí de la mano ese tipo, eso yo no sé, o la hipnotizó, o la enyerbó, o es que el tipo tiene mucha plata, y claro, la muchacha sí se asegura porque rapidito se le muere y queda rica. Y si la otra persona es un creyente que ha leído este texto de la palabra, le dice, a ver, un momentico, ¿de dónde sacaste tú todo eso? Enojo de que tú no tienes esa plata o esa mujer, ira contra Dios o contra tu esposa, malicia, estás insultando a esa mujer, por favor, ni siquiera sabes, y aun si eso fuera así, tú no tienes por qué meterte en la vida de esa señora. Y ahora mira lo que estás diciendo, mucha sinvergüenza, Samuel. ¿Cómo salen esas palabras de tu boca? ¿Se dan cuenta? El hábito mental. Y el Señor quiere entrar ahí y extirparlo. Les voy a hablar más de eso porque, en otra ocasión, porque es el tema de cómo funciona nuestra mente. Cómo nuestra mente es así de débil. Permítanme
ejemplo nada más, pero seguiré, ¿no? Porque ese es el tema muy amplio. Mire, un hermano no te saluda un domingo. Pasa de largo, saluda a los demás, no te saluda a ti. Al domingo siguiente, entonces no tomas la iniciativa y esperas a ver si te saluda, te haces así como de ladito cuando él pasa, a ver si me saluda. ¿Qué es lo que tú estás deseando? Te lo voy a decir. Tú estás deseando que no te salude para poder contarle otra. Y de repente ese hermano, porque lo quiso o porque no lo quiso, también otra vez saludó 2 o 3 y a ti no te saludó. Entonces tú dices, al siguiente domingo llegas más armado. Vamos a ver, se para ya, hasta llegas temprano para ver, vamos a ver. No tomas la iniciativa de saludarlo tú como te ordena el Evangelio. Vamos a ver si a mí me saluda. Para seguir, espera. Y si de repente el hermano que no se ha dado cuenta de eso llega y te saluda muy efusivamente, mano, ¿cómo estás? ¡Ah, qué falla! Porque yo quería que tampoco me saludara para poder contarle 3. ¿Qué es lo que nos pasa por dentro? Estamos enfermos. Estamos enfermos. Porque podríamos haber hecho todo lo contrario. Desde la primera vez decirle, hermano, me duele que no me hayas saludado, ¿estás mal conmigo? No, mira, qué pena, no, perdóname, mira, yo pasé por alto. O sí, ¿sabes qué? Sí, estoy mal contigo, hermano, porque el que no me saludó fuiste tú la semana pasada, no sé, pero por lo menos se abre la conversación. Pero nos gusta guardar veneno. Y nos gusta comer veneno. Ese veneno del que les hablo son los hábitos de pensamiento carnal y pecaminoso. Entonces las Sagradas Escrituras nos sacan eso. Y este texto, en la dinámica del texto se encuentra eso, pero bueno, se los mostraré en otra ocasión mucho más. Pero vamos al punto número 7. Vivir, vamos al 7, ¿cierto? Sí. Vivir en la verdad de quien eres en Cristo, luchando contra el compararte con otros. Miren que el verso número 9, dejen de mentirse unos a otros. ¿Cómo se mentían ellos? Ellos se mentían con la vieja naturaleza pecaminosa, con sus vicios. Yo lo entiendo más o menos así. En estas teorías que hay sobre la conducta humana, y son teorías, uno puede decir, algunas de ellas son la mejor explicación que se ha dado sobre el comportamiento, otras evidentemente están cambiando todo el tiempo. Las teorías de la conducta humana que se estudian en sociología, en psicología o en antropología, cómo se comporta el ser humano. Las teorías dicen, una cosa es el carácter y otra cosa es la personalidad. La personalidad es aquello que tú eres de consumo público. Es decir, la personalidad es lo que la gente ve. Entonces tú eres una mariposa social, de esos que saludan a todo el mundo, querido, que le caen a todo el mundo. Mira, yo no sé si tú eres así. Sencillamente tú has escogido mostrarte así, y eso combina con ciertos dones y talentos que tú tienes para hablar, ciertas costumbres que te enseñaron en tu casa, saludar, pero eso es la personalidad. Tienes una personalidad, o eres una persona muy seria, que refleja pues como la seriedad de las cosas, que no habla mucho y que es prudente. Todo el mundo piensa que eres muy sabio porque no habla mucho. Bueno, todos tenemos eso, porque no podemos vivir sin ese traje. Nadie puede llegar y no mostrar nada, sencillamente hay que mostrar algo. Eso es, digamos, la personalidad es como el exterior. Después es una teoría, ¿no? Eso no lo dice la Biblia. Es decir, cómo se explica un poco algunas cosas de la conducta. El carácter, dicen, complementariamente, es lo que pasa por dentro. El carácter es la conversación interna, donde se defienden unas cosas, donde se afirman otras. Es lo que tú eres. Entonces, digamos, el carácter es lo que uno es y la personalidad es lo que uno aparece. El ser y el aparecer. Bueno, no quiero entrar en los temas, muchos de ustedes saben mucho más que yo de eso, pero bueno, este es el punto. El Señor le está diciendo, viva la verdad. La verdad es esta: Dios está trabajando en el traje interior, en la nueva naturaleza, que es formar el carácter de Cristo en tu corazón.
Lo que importa no es que tú aparentes ser cristiano. Entonces ya todo está hecho porque tú antes no saludabas y ahora saludas con un Dios lo bendiga a todo el mundo. ¿Se acuerdan de esa época en que los cristianos se caracterizaban porque saludábamos Dios te bendiga? Había una época en los únicos que decíamos Dios te bendiga éramos los evangélicos. Pues ya las telenovelas y otras popularizaron la expresión y ya todo el mundo dice Dios le bendiga. Pero esas son cosas exteriores. Vivir la verdad de quién eres, lo que Cristo está formando dentro de ti. Y precisamente por eso, en octavo lugar, desarmarte de aquellas cosas que representan al equipo para el cual juzgabas antes y ponerte la nueva camiseta, ya que eres hijo escogido, santo y amado. Eso nos conecta un poco con lo que hablaremos la próxima semana, pero es quitarte ese ropaje exterior que estaba moldeado por los gustos de la sociedad, por las exigencias del momento, por tus propios intereses, y ahora dejar que salga a flote la naturaleza nueva que Dios está instalando en ti por el poder de su Espíritu Santo, que es hacerte como Jesús. Si quieren, el mejor ejemplo de esto es el Facebook. Por Dios, el Facebook. En el Facebook todo el mundo es feliz. ¿Se han dado cuenta? ¿Quién en el Facebook pone hoy estoy muy triste y le manda la foto del bien aburrido? No, todos son felices. No hay nada más depresivo que ver Facebook. Porque uno piensa que todo el mundo es feliz menos uno. Todo el mundo viaja por todo el mundo en yates, en paseos. Algunos es Photoshop, no se la crean. No crean que fue a París y que estuvo en un yate del Mediterráneo. Es medio cuento. Es que toman la foto y ahí hay formas de hacerlo aparecer, ¿no? Y todos son bonitos. Todos son bonitos. Yo me asomo al espejo por la mañana y cada vez me veo más gordo, más feo, más viejo, más barrigón. Pero estos benditos del Facebook, todos son bonitos. Entonces uno dice, el único feo soy yo. Este es el punto. Dejar de vivir en el Facebook y vivir en el Godbook, en el libro de Dios. Porque es que el libro de Dios está escribiendo una cosa más importante en ti, que no es de apariencia, no es de Photoshop, es de la obra que Cristo está haciendo en ti. Voy a concluir con esta frase. La leí, no recuerdo dónde. Hay momentos en los que para ser bueno hay que ser duro. Hay momentos en los que para ser bueno hay que ser duro. Y al soldado que está ahí llorando porque a su amigo lo acaban de herir, porque la batalla parece ser muy dura, porque todo parece ir muy mal, se le dice, tú estás aquí para luchar. Y al cristiano se le dice, a ti te han dado el perdón de tus pecados, te han adoptado en una nueva familia, no para que realices todos tus sueños, sino para que veas la gloriosa presencia de Jesucristo siendo formada en tu vida. Y ser duro quizás para ti significa confesar. Ser duro para ti significa romper con hábitos. Ser duro para ti significará quizás romper con relación. Ser duro quizás significa romper con sueños. Eso puede ser para otra persona, pero no para mí. Y mi amigo sí se pudo casar con esa mujer, pero eso no era la voluntad de Dios para mí. Mi amigo sí pudo ir a esa multinacional, pero esa no era la voluntad de Dios para mí. A veces significa romper con sueños que son ídolos en el corazón. A veces puede ser quitar el internet, quitar el TV cable. A veces puede ser conversar con una persona. Creo que cada uno de nosotros tiene una agenda del Espíritu Santo.
Espíritu Santo tiene una agenda contigo especial, en el que hay rupturas, en el que hay formas de inhabilitar cosas en tu vida para llevarte a la nueva vida que Él te quiere dar en Cristo Jesús. ¿Qué es eso con lo que estás luchando? ¿Qué es eso con lo que el Espíritu Santo está rompiendo? Y el Señor no te admite a ti las excusas de: ay, yo soy tan viejo, ay, tantos años han pasado. No, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Él no te acepta cosas como: ay, es que todo el mundo hace eso, todo el mundo piensa así, siente así, cree así. No. Como yo les decía al comienzo, la comunidad de la fe debe ser el lugar donde nos desnudamos, donde nos quitamos todos esos ropajes photoshopeados y decimos: a ver, yo lucho con esto, ayúdenme por favor, yo tengo una gran lucha. Yo no vengo a una iglesia a pedir milagros, porque a propósito, Dios es tan bueno que hace los milagros más frecuentemente fuera de la iglesia. A su pueblo lo disciplina, lo forma. Al mundo le hace milagros para llamarlo a la conversión y al arrepentimiento. De manera que yo no vengo a la iglesia a pedirle favores a Dios y a traerle mis pancitos para que Dios me los bendiga. Yo vengo a lo que dicen esas paredes, a ser transformado, porque Él ha puesto esta pasión dentro de mí, porque Él me perdonó, me adoptó en su familia, me hizo su hijo. Por eso necesitamos orar los unos por los otros, y quiero invitarlos a que cierren sus ojos y oremos en el nombre del Señor.